Presenta este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Interamericana de Cómputos. Muy bien, seguimos en ADN, como les anunciábamos, con el economista Javier de Aedo. Javier, es un gusto tenerte. El gusto es mío estar con ustedes, una vez Buenas más. noches. Javier, ¿qué tan complicada está la economía? La economía estaba complicada antes de la pandemia y se complicó más todavía. La economía estaba estancada desde finales de 2014. Si depuramos del Producto Bruto Interno los sectores de servicios públicos, si vemos los sectores de actividad económica privada, no había crecido en 5 años. El empleo había perdido 50.000 puestos en ese mismo periodo. Las finanzas públicas habían llegado a un déficit del doble de lo que el gobierno anterior se había propuesto como meta. La inflación estaba arañando los 2 dígitos y la hubiera alcanzado antes si se hubiera dado el aumento de tarifas habitual en enero y no en marzo como se dio. O sea que veníamos con una situación muy complicada, la deuda habiendo subido 10 puntos del producto desde finales de 2013 y estando en una trayectoria de insostenibilidad que obligaba a tomar alguna decisión drástica y rápida. Y arriba de eso viene esta pandemia que implica una pérdida de actividad económica importante en forma de escalón prácticamente, con el consiguiente descenso del número de personas ocupadas, y en ese sentido hay que ver la tasa de empleo más que la de desempleo, y eso es un tema en el que quizás después podemos extendernos, pero se han perdido prácticamente 100.000 puestos de trabajo y hay otros 200.000 que están en peligro. Y las finanzas públicas se vienen deteriorando en cámara lenta, pero los colegas, el consenso de los colegas apunta a un déficit de más de 7% del producto este año, con lo cual la deuda, mismo al bajar el producto en dólares y en términos reales, posiblemente la deuda suba a otros 10 puntos en este año. O sea que estamos con un panorama bastante complejo. Si bien todos los datos macroeconómicos, algunos de los cuales la gente no termina de asimilar, tarde o temprano terminan repercutiendo en el bolsillo de la gente, hoy por hoy el primer problema que tiene la gente allí en la platea, en el primer escenario, es el empleo. Sí. ¿No? Es el empleo. Hay alguna gente que dice que los problemas de empleo que nos iban a llegar con el avance del teletrabajo y del empleo mecanizado, etcétera, lo que hizo la pandemia fue adelantarlos, sí, ¿verdad? Y tenemos un frente de formación de trabajadores, que es la educación, que es muy pobre, 6 de cada 10 no termina la secundaria. ¿Cómo ves ese escenario hoy y cómo lo ves proyectado? A ver, hoy lo que tenemos sí es un impacto fuertísimo en pérdida de puestos de trabajo y en otros, lo que el Instituto de Estadística llama los ocupados ausentes. Por ejemplo, quienes están en el seguro de paro no deshicieron todavía su vínculo laboral y ojalá que no lo deshagan y vuelvan a trabajar, pero si finalmente no lo hacen van a pasar a ser desocupados, que hoy no lo son. Bueno, el momento más difícil de estos últimos meses fue la segunda semana de abril, según esas cifras. Ya en mayo hubo una mejoría en las variables de empleo, pero mínima en relación a la caída que había habido antes. Lo del teletrabajo sí. Normalmente teletrabajaba un 5% de los ocupados y entre abril y mayo hubo entre 15 y 20% de ocupados teletrabajando. Con lo cual sí, yo coincido en que este fenómeno mundial y también a nivel nacional anticipa los tiempos, pero anticipa los tiempos para quienes están en condiciones. Quienes no están en condiciones corren el riesgo de quedar al costado del camino, del progreso, del desarrollo, de la vida digna. Y ese es un problema que las políticas públicas tienen que atacar. Para eso es que están las políticas públicas. Es un bien público que la sociedad tenga determinadas características de bienestar y eso no es el sector privado el que lo provee directamente. Por eso yo sostengo que esta crisis, los estados, acá y en todo el mundo,
tienen un rol protagónico durante la crisis, pero van a quedar exhaustos al final de la crisis, van a quedar con altos déficits y muy endeudados, con lo cual van a tener que pasarle la posta al sector privado, que es el que sabe cómo despegar después. Pero para eso las políticas públicas tienen que ser pro crecimiento, pro inversión, pro exportación, de modo tal que el Maya Oro, del cual habla correctamente el presidente, tome la posta y sea el que impulse a la economía el día después de la crisis. Javier, la negociación, por lo menos el acuerdo tripartito de un año puente y ver un poco hasta que aclare, ¿lo ves que es una buena señal desde el punto de vista de la preservación del empleo y de la salud de las empresas? Es una buena señal y a mí en lo personal me sorprendió gratamente. Yo no esperaba tanto, incluso fue muy valiente por parte del equipo económico plantear eso y también muy sensato por parte de los sindicatos de aceptarlo, porque por primera vez en mucho tiempo veo que se preocupan no solamente de los trabajadores que tienen trabajo, sino de los que lo perdieron y de los que lo pueden perder. Muchas veces uno critica al sindicato porque se preocupa por el salario de los que están trabajando, pero había 50.000 tipos que habían perdido su trabajo y habían perdido el 100% de su salario real, porque estaban desocupados. Bueno, y de esos los sindicatos no decían nada. Bueno, aquí parece que han el susto, el temor es un sentimiento muy noble y ha hecho que se dieran cuenta de que había que preocuparse de eso también. Siempre se ha dicho que el tema de la indexación del salario es como un círculo vicioso, el cual no se puede salir. ¿Esto es un indicio de desindexación de salarios? Esta es una desindexación de facto, sí, porque al no dar un aumento inicial y al restar del aumento de la inflación en el periodo de 12 meses lo que haya caído el producto este año, sí, hace una pausa en esa indexación. Hay que ver cómo se sale después, al año siguiente, una vez que este año puente haya pasado, para que bueno, no se exacerben las presiones inflacionarias nuevamente. ¿Y eso pasará lo mismo con el sector público? En el sector público es imperativo que el gobierno, y yo imagino que la ley de presupuesto va a ser la instancia en la que lo hará, desindexe los salarios públicos. O sea, hoy por hoy los salarios de la Administración Central el próximo 1 de enero van a aumentar por la inflación pasada, más lo que a cada inciso se le dé por presupuesto. Yo creo que debería derogar esa indexación legal y dar un aumento acorde con lo que se está dando en el sector privado, por lo cual yo espero que se derogue esa indexación. Políticas sociales del Estado importantes para transitar la coyuntura. ¿Cuáles son las locomotoras económicas que tiene el Uruguay que pueden encender sus calderas y salir? Las dos cosas son importantes, las políticas sociales y los motores. Las políticas sociales para ayudar a la sociedad a mantenerse en pie y especialmente a los que corren riesgo de quedar al costado del camino a mantenerse en pie, por eso las políticas sociales del MIDES, por eso hacer muy flexible como sucesivamente lo han estado haciendo con el seguro de desempleo. Me parece muy inteligente la estrategia de extenderlo lo que sea necesario. ¿Cuántos meses de desempleo necesitarán tener quienes están en el sector de turismo y esparcimiento? Con 4 meses nos los arreglamos. No. Se van a abrir las fronteras este verano, van a venir argentinos y brasileños. Hoy por hoy uno apostaría que es difícil. Aunque se abran, tampoco te aseguro. Aunque se abran, tenés un tema, una diferencia cambiaria con Argentina sideral. Total. Es un sueño, dijo la calle, abrir los puentes por ahora, ¿no? Sí, es un sueño, pero sin fecha. Entonces, ante esa situación yo creo que es donde tiene que estar el Estado, extendiendo y flexibilizando el seguro de paro, como muy bien lo han hecho, y fortaleciendo las políticas sociales para quienes sigan en una situación de precariedad en este sentido. Pero después están los motores. El presidente ha hablado del Maya Oro. El Maya Oro, cuando hemos tenido crisis importantes, fue el sector agroexportador. Y se apoyó en un tipo de cambio muy alto, porque en las dos instancias de grandes crisis, 82-2002, salimos, hubo crisis financieras que exacerbaron la crisis macro y el dólar se fue muy arriba, sobrereaccionó, pero le dio un impulso grande a los sectores agroexportadores. Hoy no está pasando eso. El dólar subió, alguna parte del atraso cambiario lo corrigió, pero todavía hay camino por recorrer. Y como están dadas las cosas, no veo que eso se vaya a hacer. Con lo cual, ese sector agroexportador podrá cinchar un poco, pero no va a cinchar con la fuerza que debería. Javier, ¿sabes qué? Desde mi ignorancia sobre la economía, todos los economistas que han pasado por acá, algunos amigos tuyos, gente que respeto y que sé que respetás mucho, me obligaron a preguntar y repreguntar
de cómo era posible lograr un recorte de 950 millones de dólares solo por la vía de meter recortes en el Estado, ¿no? Es que no es posible. Bueno, pero yo estoy pensando para el próximo programa hacer un compendio de economistas que en los últimos tiempos cambiaron el discurso y dijeron que sí, que era posible, porque el único que se mantuvo siempre fuiste vos, ¿no? Bueno, y la primera plana de búsqueda del jueves de la semana pasada, bueno, ahí va, donde parece que lo hubiera escrito yo. Bueno, pero parece como que se desayunaron, ¿entendés? Sí, es muy raro que se ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es? Que, a ver, uno puede interpretar interpretar con una dosis de maldad, digamos, de que lo sabían, pero aguantaron todo lo que podían, y cuando vieron que el entorno era lo suficientemente complicado, dijeron, bueno, está todo tan complicado que no podemos hacer esto que parecía imposible, ¿no? Yo no puedo hacer ese tipo de especulaciones. Yo siempre sostuve que si uno ve la estructura del presupuesto, el 72% del presupuesto tiene reglas de indexación, con lo cual tiene vida propia, salvo que se derogue alguna norma de indexación como la de los salarios públicos. Y de ese 72%, el 55% tiene reglas rígidas, la indexación constitucional de las pasividades y los contratos de emisión de deuda pública que determinan tasas de interés y plazos de pago y moneda. Entonces, a ver, entre la experiencia en la función pública que tuve, que me ocupaba en esa época de las finanzas públicas, más el seguimiento permanente durante estos 30 años de ese tema, a mí me parece evidente que no es trivial recortar 900 millones de dólares en un año. Obviamente, nadie le va a exigir que lo haga este año, pero imaginemos que se vuelve a la normalidad y 2021 es el año en el cual hay que recortar 900 millones. Sí, digamos, no sé de dónde los van a recortar. Calificadora de por medio, ¿no? Que te dan un año más, ¿no? Bueno, realidad de por medio. Bueno, pero, sí, la realidad de por ¿dónde van a medio? recortar 900 millones? Hicieron un recorte de 15% por decreto de gastos de funcionamiento. Pero eso tiene una incidencia muy pequeña. Ayer en una entrevista con Raúl en la radio, Gabriel O'Donnell cuantificaba en 0,6% del producto el impacto de eso, son 300 millones, pero eso no es bajar el gasto, eso es reprimir el gasto. Bajar el gasto es cerrar un ministerio y en vez de hacer uno nuevo como van a hacer ahora, es cerrar agencias públicas en vez de crear 10 como crean en la LUC. Entonces, si el gobierno dice que va a bajar el gasto y en la ley, que es el primer hito del gobierno, mete 10 agencias públicas nuevas, entonces eso es una contradicción. ¿Vos ves que el único camino es tocar los impuestos? No, el único camino es bajar el gasto de verdad. Bien, pero no veo ánimo político porque además Claro. hay temas de economía política. Tú tenés si ministros. Si eso no es posible. Pero a ver, tenés ministros que son jefes de sector político. Sí. Dentro del Partido Nacional y en los otros partidos. Mucho acuerdo, mucho convenio y mucho compromiso, no me salía la palabra. Claro, mucho compromiso político como para que vos puedas recortarle a... Bueno, yo escribí el año pasado en mis columnas, van a tener que pagar el voto 50 muchas veces. Claro. Entonces, eso hace que sea muy difícil. Los políticos, por lo general, tienen un cargo, son ministros de algo. ¿Y qué es lo que buscan maximizar? El presupuesto que tienen para gastar. No se fijan en la eficiencia del gasto, ni en la calidad de la gestión. Dame más plata. No son un equipo ahí. No, ahí dame juegan, más plata. Entonces, pero, Javier, un baja del Estado, un recorte del Estado real, la otra que queda es el impuesto. Obviamente. ¿Y vos pensás que vamos hacia un...? Yo pienso que el año que viene inexorablemente van a hacer el aumento de impuestos. Después te voy a preguntar qué tipo de impuestos, pero hablando de lo anterior, la señal de la calle a recibir a la Federación ANCAP es una señal de bajar un poco los brazos respecto a todo el tema del Portland y el déficit estructural que tiene eso. Yo creo que hay un elemento positivo que es el diálogo. Tener un presidente que no es soberbio, sino que dialoga y que es accesible para quienes tienen cosas para plantear, es un activo muy importante del presidente. Pero hay que ver también, él sabrá bien dónde le aprieta más el zapato. Capaz que hay batallas que está dispuesto a pelear y capaz que hay batallas que no está dispuesto a pelear. En política no hay que pelearlas todas, ¿no? ¿Estuviste escuchando los argumentos de los senadores cuando se discutió la rendición de cuentas 2019, ese doble relato, como se estila decir ahora, desde el gobierno anterior, desde el Frente Amplio y la actual administración? A ver, leí titulares porque hay cosas que a esta altura de la vida uno sabe en qué gastar pila y en qué no. Sobre todo que son muy previsibles. Yo creo que... Pero en el fondo la discusión. Estamos ante un absurdo choque de relatos.
es un absurdo choque de relatos, porque en el fondo ningún gobierno, por más que haya discursiado que iba a refundar cosas, ningún gobierno ha sido refundacional. El Frente Amplio, cuando asume en 2005, mantiene la política económica en lo sustancial. Sí. Relacionamiento con organismos internacionales, inversión privada extranjera, acuerdos. Reconocido por la oposición, además. Sí, y reconocido por ellos mismos. Sí, sí. Y ahora asume el nuevo gobierno y se apoya en el negociador de deuda que tenía el gobierno anterior, como cuando asumió el Frente se apoyó en los negociadores de deuda que tenían los colorados. Es tan claro ese hay una relato. continuidad. Ese relato, aparte, es absurdo. ¿Cuál era la presentación de Danilo Astori como ministro de Economía en la puerta del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué te estaba diciendo? Exacto. Eso? Que íbamos a sacudir la... Por eso, entonces me parece absurdo el choque de relatos cuando en realidad son más parecidos que distintos. Nos tenemos que ir a una tanda y seguimos con Javier Dedo. Vamos a ir hablando un poquito de este tema que nos encanta, los uruguayos. Los impuestos. Felices, los impuestos. Sí, pero no maten al mensajero. No. Seguimos en ADN, además de noticias, con el economista Javier de Aedo. Bueno, ahora a partir del presupuesto se van a mostrar las cartas. ¿Cuál es la apuesta del gobierno respecto al gasto, a las inversiones? ¿Cuál va a ser el gasto público? Sí. ¿Qué percibís que pueda surgir Y de ahí? conocer además el escenario para los 5 años, que normalmente lo tenemos en las rendiciones de cuentas, y este año el Ministerio de Economía lo va a presentar directamente el 31 de agosto con el proyecto de ley de presupuesto, que es un poco el plan de vuelo para los 5 años por parte del gobierno. Ahí se establece, en fin, la ruta en materia de crecimiento económico esperado, inflación, salarios, etcétera. Entonces, estamos ansiosos esperando ese documento. Yo creo que razonablemente deberían plantearse los objetivos corridos un año después de lo que pasó este año, en principio, salvo que venga una nueva ola que complique las cosas. Pero también es cierto que la recuperación no va a ser en forma de V corta, como se decía. Un economista argentino, Broda, explicaba hace un par de meses que él veía la evolución de esta crisis como el logo de Nike, que tiene una caída fuerte inicial y una salida con una pendiente menos empinada que la de la caída. Y esa es una imagen que me parece bastante razonable, y no solo para la actividad económica, sino para el empleo también. No es exactamente una U. No, una U no. Una B, digamos, es más, de asimétrica. Hecho, pero si uno ve los datos, en Brasil rebotó en mayo un poquito el IBCBR, que es el producto bruto mensual que ellos publican. Sí. Aquí los datos de Uruguay, bueno, el índice líder de Ceres hoy ya dio en julio, que son con datos de mayo, un repunte. En Argentina incluso el EMAI subió 10% en mayo. Hoy se conoció el producto de Estados Unidos, que cayó muy fuerte en el segundo trimestre, 9,5% contra el primero. Lo mismo Europa, que mañana se va a conocer, 10% aproximadamente, cayó Alemania en el segundo trimestre. China había caído un 10% en el primero, que tuvo antes la crisis, pero ya subió 11,5% en el segundo trimestre. O sea que hubo una caída muy vertiginosa y un comienzo de recuperación posterior, que bueno, va a ser con menos vértigo que la caída. Y por eso tanto el empleo va a ir más despacio, como la situación fiscal tampoco va a mejorar como una V corta al revés, porque vamos a ir a un déficit de 7 y pico este año. El año que viene, ¿a cuánto vamos a ir? Bueno, yo diría que a esta altura, si recuperamos el del 2019, ya sería una primera etapa, porque va a haber que seguir pagando seguros de paro, va a haber que seguir pagando MIDES, va a haber sectores intensivos en impuestos, como es el sector del turismo. Y las compras de no residentes, que es intensivísimo en impuestos. Y que está planchado. ¿Cuáles son los impuestos que vos ves que el gobierno puede manejar? A ver, ahí yo voy a ser normativo y no positivo. Yo voy a decir lo que yo creo que es lo mejor. Sí. El mejor impuesto es el IVA para subir, por varias razones.
porque se recauda el mes siguiente de su aprobación, ya estás recaudándolo, casi no tenés pérdidas, podés imaginar que la recaudación funciona como una regla de 3 simple, si por 22% recaudabas tanto, por 24 vas a recaudar tanto, y van a salir quienes dicen, sí, bueno, pero es regresivo, sí. Pero yo no puedo, como en política económica, todos los instrumentos que sirvan al mismo objetivo de la progresividad. El sistema tributario como un todo es progresivo y se introdujo en 2007 un impuesto a la renta de las personas físicas que le da un carácter de progresividad importante. El principal instrumento para ser progresivo es el gasto público, no los ingresos. Los ingresos tienen que ser para recaudar lo más posible, lo mejor posible y con las menores distorsiones posibles. ¿Y cuál sería el otro impuestos o el otro manejo de la política impositiva para equilibrar un poco la regresividad del IVA? No, la regresividad la compenso usando esos recursos en darle recursos a la gente que está desocupada y a los que tienen políticas sociales. El discurso de la oposición es por qué no castigar el gran capital, los depósitos en el exterior. Porque no siempre sobre los mismos. No rinde mucho. No rinde. Es mínimo, uno ve lo que se recauda y además es muy fácil evadirlo. Entonces, que vamos a entrar como Argentina a hacer una persecución de los contribuyentes. Pero políticamente es un costo muy alto que tendría que pagar el gobierno si subiera impuestos. Cualquier impuesto que suba, el costo político que va a pagar va a ser altísimo porque juró que no lo iba a hacer. Bueno, también Vázquez y Astor dijeron lo mismo. Bueno, y yo creo que pagaron un costo político por haber claro. dicho eso. Sí, sí. No entiendo por qué dicen eso. Y mirar el resultado de las elecciones. ¿Por qué dicen qué cosa? Claro, porque de no subir. Y claro, porque es decir, yo no puedo decir, no puedo asegurar porque los cisnes negros, porque la economía hoy y podés hacer una historia de la economía para atrás y ver cómo nos ha dado malas sorpresas todo el tiempo la economía y cómo una cosa que vos prometiste hoy. Además, un gobernante no se puede amputar un instrumento central de la política económica. Que bueno, claro, no sabés qué te puede pasar, yo qué sé. Javier, sabiendo que somos una nuez en el océano, ¿no? Además. ¿Qué tan grave es perder el grado inversor que lo ponen siempre como una situación terrible que el Uruguay pueda perder? No es terrible. Por un lado, que se encarece el endeudamiento o se puede complicar la calecita de seguir pagando, seguir endeudando para pagar lo que debemos. En el mundo de hoy yo no veo que sea terrible. Podría subir, sí, seguro. El riesgo país subiría algunas decenas de puntos y la deuda nueva que se contrataría tendría que pagarse una tasa de interés un poquito mayor de la de ahora. Pero no es el fin del mundo. La plata está barata, además. Exacto, entonces yo diría que no es el fin del mundo. Es decir, es más bien un tema reputacional que costó recuperarlo, recién se recuperó en 2012, después de haberlo perdido en la crisis de 2001-2002. Las calificadoras siempre corren de atrás a la realidad para dártelo y para sacártelo. De hecho, hoy tenemos mérito para no tenerlo hace mucho tiempo. Los compañeros de categoría de Uruguay han tenido mejores performances de crecimiento económico, mejores indicadores fiscales y de deuda, y sin embargo no nos han empeorado a nosotros. O sea, siempre llegan tarde para bien y para mal. Es interesante eso, ¿no? Porque cuando queremos que nos suban el grado, decimos, che, ¿cuál? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo suben? ¿Por qué no lo suben? Esa misma actitud nos beneficia cuando tienen que bajarlo, ¿no? Sí, van porque con son delay, igual de lentos. Van con un rezago, sí, claro. Y no puede haber, digamos, una contrajugada del gobierno de invertir más desde el sector público, en la obra pública, como un reactivador más rápido de la economía. Bueno, es decir, vamos a poner a Keynes arriba de la mesa y... A ver, hay cosas que no tienen que recortarse. Al contrario, hay cosas que tienen que estimularse más. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, algunas inversiones públicas que en un momento como este pueden reactivar. Recortar inversiones públicas no tendría sentido en este momento. Recortar lo de la ANI fue una mala señal el otro día cuando se conoció. Habría que dar más recursos, por ejemplo, al gasto en primera infancia. Hay una columna de Nelson Fernández muy interesante hoy, un tema que Cristina Lustenberg ha liderado en nuestro país. Ahí sí habría que dar más recursos, pero entonces hay que sacar de otros lados. ¿Qué es la definición de ciencia económica? Bueno, pedir prestado más, emitir más deuda. Si está tan barata la plata, bueno tomamos. Pero justamente, ¿a qué tasa estamos pidiendo? Eso es una bola de nieve que ya estamos abusando mucho. Pero la ciencia económica estudia la asignación eficiente de recursos escasos entre fines alternativos. La escasez es el concepto central a la economía. Sin escasez no hay fenómeno económico. Entonces, eso lo que dice es que hay una restricción presupuestal, además. Entonces, si yo tengo un presupuesto,
no se puede priorizar todo, no se puede desemparejar para arriba siempre, porque si no a la larga lo vas a terminar licuando con más inflación. Pero ¿por qué ir a contrapelo de los rescates multimillonarios de los grandes países del norte? Porque ellos tienen para rescatar. No, bueno, pero también no solo ellos, ¿no? Todos los países están abriendo el grifo del gasto público, pero a ver, ¿no? Hay países que lo están abriendo porque Perú y Chile tenían fondos anticíclicos que construyeron en tiempos de vacas gordas. Nosotros no. Argentina lo está abriendo cuando no lo hizo y así está. Cuando hablamos de competitividad, ¿no? Hay algunas palabras que aparecen en el primer lugar. Dólar, por ejemplo, ¿no? El costo de los salarios muy altos. Los servicios públicos. Los servicios Los públicos, transables, el costo de las tarifas, ¿verdad? El costo del Estado. Ahora, ¿a vos no te parece que las empresas privadas, digamos, por su lado y el Estado por el otro, no han apostado a aquellas cosas que a mediano plazo y a largo plazo te pueden asegurar un mejor nivel de competitividad? Las empresas privadas mejorando sus condiciones de trabajo y el Estado formando gente de mejor calidad, y siempre esas cosas quedan para atrás porque hay cosas más urgentes o más rápidas que se pueden tomar. Yo vengo oyendo hablar del tema de la competitividad hace tantos años, ¿viste? Y nunca estamos conformes, nunca nadie sale conforme del tema. Bueno, pero para eso el sector público tiene que hacer reformas, tiene que buscar una inserción internacional más inteligente, que nos ahorre entrar pagando aranceles en algunos mercados con nuestra producción, tiene que hacer una reforma de la seguridad social que mejore intertemporalmente las finanzas públicas, tiene que hacer una regla fiscal de verdad y no este saludo a la bandera que se está planteando ahora, tiene que hacer un presupuesto, como decíamos recién, viéndolo todo desde cero y siendo austeros de verdad. Estamos en una situación lo suficientemente dramática, por decir de alguna manera, de pegar un portazo y forzar la mano con el Mercosur y irnos a hacer acuerdos, o no necesariamente. Yo nunca concordé con quienes, incluso algunos colegas, hay que irse del Mercosur. Yo nunca concordé con eso. Es un mundo de bloques. Esta unión nos da fuerza, nos da peso específico. Lo que sí que Uruguay debería ser más activo tratando de liderarlo, como lo lideró en su inicio, cuando Lacalle Herrera era el presidente. Pero somos muy chiquitos. Bueno, pero Uruguay marcó la agenda de aquel Mercosur inicial. Y ahora que tenemos en Paraguay el otro chico, estratégicamente una situación alineada, un Brasil con el ministro Guedes proclive a... Bueno, quizá si Argentina no quiere seguir el tren, que se le dé la excusa, que se le dé un perdón para no acompañar, pero que el bloque sí. Geopolíticamente es muy extraño formar parte del continente americano, sudamericano, y formar parte, por decirte algo, de la ASEAN, o hacer acuerdos con la ASEAN, o hacer acuerdos con los acuerdos del Pacífico. Bueno, Chile ha abierto su mercado por todos lados. Chile sí, ¿no? hace tiempo. Bueno, desde antes de todo esto, pero Uruguay forma parte de un acuerdo y bueno, no creo que esté planteado como un escenario real dejarlo. En todo caso, lo ideal sería ir juntos a buscar esos acuerdos ahora con la Unión Europea está encaminado. Javier, ¿cómo está la competitividad con respecto a Brasil y Uruguay? A Brasil y Argentina muy mala. ¿China va a ser el gran demandante de los productos? Con China tenemos una buena relación bilateral de tipo de cambio real. Con extrarregión en general hemos mejorado bastante. Lo que suele ocurrir cuando estamos en estos procesos de salto de nuestro tipo de cambio es que mejoramos con el mundo excepto los vecinos y empeoramos con los vecinos, porque en general estos saltos se dan un poco en un contexto en que los vecinos están turbulentos. Hoy no tenemos una buena paridad con Brasil, y eso es relevante desde el punto de vista del comercio bilateral y de la competencia frente a ellos en terceros mercados. Con Argentina tenemos un buen tipo de cambio en el comercial oficial argentino de 72, 73 pesos, pero no sirve de mucho porque hay restricciones cuantitativas a la importación en Argentina. El otro tipo de cambio, que es el blue, que es el que rige el turismo y las compras, es de locos, pero hoy no nos afecta porque tenemos la frontera cerrada. Entonces, yo diría que el tipo de cambio en Uruguay recuperó la mitad del atraso cambiario que llegó a tener hace un par de años. Se nos está terminando el tiempo. Viste que durante el gobierno de Mujica se habló de la existencia de dos equipos económicos, ¿te acordás? Sí, sí. Empieza a surgir entre los empresarios, entre los operadores,
la existencia de dos líneas en el gobierno, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, y el director de la OPP, Isaac Alfi. ¿Te parece que es bueno que pase eso en un gobierno? Es que no creo que esté pasando eso. ¿No crees que esté pasando eso? No, porque o sea, son dos economistas que tienen una forma muy parecida de ver las cosas, han trabajado juntos en algunos momentos de sus vidas, y no imagino que en este gobierno se vaya a dar esa dualidad de equipos económicos. Como había en el otro. Yo creo que hay un reparto de áreas de trabajo en todo caso y una complementariedad. Alfi además en OPP está liderando todo el tema de la pandemia con los científicos. Y tiene a su cargo el tema de las empresas públicas y la inversión pública, los efectos del presupuesto. Economía tiene el resto de la tarea macro junto con el Banco Central. Muy bien. Javier, se nos fue el tiempo. Valoramos mucho tu coraje intelectual para mantener ideas a pesar de que la turba sople en contra, y es un gusto haberte tenido. El gusto ha sido mío estar con ustedes y con los televidentes. Gracias, Javier. Nos vamos a ir a la tanda, ya volvemos.